Mis padres defendieron a mi hermano después de que él me traicionara con mi esposa. Así que tomé la casa, la herencia y lo dejé en la UCI, mientras ellos quedaban fuera de mi vida para siempre. Pero antes de llegar a eso, tengo que hablar de la casa, porque ahí comenzó y terminó todo. Cuando mi abuelo falleció hace 8 años, la propiedad familiar tuvo que liquidarse. Mis padres no podían comprarla y mi hermano Franco, desde luego, no estaba en condiciones de aportar nada. Yo era el único con crédito decente y un ingreso estable, así que asumí la responsabilidad, solicité una hipoteca, compré la casa y la mantuve dentro de la familia, justo como todos querían. Era una enorme residencia victoriana de 3 pisos. Mis padres tomaron la planta principal, Valentina y yo ocupábamos la parte superior, y Franco se refugiaba en el sótano cada vez que se quedaba sin departamento, lo que pasaba más seguido de lo que cualquiera admitiría. Su salario como encargado de restaurante no daba para mucho, pero nadie mencionaba eso. Él era el simpático, el carismático, el hijo dorado que nunca hacía nada mal. Yo era el responsable, el que llevaba las cuentas, pagaba los impuestos, arreglaba tuberías a las 2 de la madrugada y me aseguraba de que la hipoteca se pagara puntualmente. Con el tiempo, todos empezaron a tratar la casa como si fuera patrimonio comunitario, cenas dominicales, fiestas familiares, primos quedándose de improviso. La típica imagen del bogar de los Harley. Pero mi nombre era el único en la escritura, aunque, curiosamente, eso parecía olvidarse. Sobre todo para Franco, que andaba por ahí diciendo que algún día la heredaría, como si fuera un derecho divino. Mis padres asentían felices, planeando su retiro dentro de esas paredes. Nunca los corregí. ¿Para qué? Era mi familia. 6 años después de casarme con Valentina, yo sentía que todo marchaba bien. Ella dedicaba horas a su negocio de diseño de interiores, y yo trabajaba como analista de inversiones en la ciudad. Teníamos rutinas sólidas, cierto equilibrio, lo típico en un matrimonio. Sin embargo, empezaron a aparecer señales, pequeñas al principio. Los hábitos de Valentina con el teléfono cambiaron. Comenzó a tomar llamadas en otra habitación, a girar la pantalla cuando pasaba cerca. Nada escandaloso, pero sí distinto. Después llegaron los supuestos proyectos que la retenían hasta tarde. Volvía a casa, o simplemente no estaba. Lo inquietante fue notar que el horario de Franco coincidía con el suyo. Él solía estar presente en las cenas familiares, pero ahora desaparecía las mismas noches en que ella afirmaba estar ocupada. Él mandaba mensajes diciendo que se quedaría en casa de un amigo porque estaba muy cansado para manejar, mientras ella aseguraba que dormía en un hotel cerca de un proyecto. No quise saltar a conclusiones. No soy de los que acusan sin pruebas. Todo cambió un martes. Yo buscaba unos documentos del seguro en el coche de Valentina, porque ella había llevado el mío al taller. Revisé la guantera, la consola central, nada. Cuando abrí el compartimento lateral de la puerta del conductor, encontré un recibo de hotel. El Grand View, en un pueblo a 2 localidades. Fecha de hacía 3 semanas. Revisé mis mensajes. Ese era exactamente el mismo día en que Franco había mencionado que se quedaría en casa de un amigo tras haber bebido demasiado. Sentí un frío profundo en el pecho. No revisé su teléfono. No hizo falta. Me quedé sentado en el coche unos 20 minutos, mirando ese recibo hasta que la fecha parecía difuminarse. Luego lo guardé exactamente donde estaba, recogí los papeles del seguro, que estaban perfectamente escondidos bajo el asiento, y entré a la casa como si nada. Esa noche cenamos solo los 3, ya que mis padres habían ido a visitar a una tía. Me dediqué a observarlos. La forma en que Valentina miraba a Franco cuando pensaba que yo no la veía. El gesto de él, sonriendo para sí mientras revisaba su móvil. Las manos de ambos rozándose cuando alcanzaron la botella de vino al mismo tiempo y retirándose como si el contacto les quemara. Volví a llenar mi copa y tomé una decisión. Oigan, dije, como si fuera cualquier cosa. ¿Qué les parece si hacemos una cena familiar este domingo? Necesito hablar con todos. Valentina levantó la mirada enseguida. ¿Sobre qué? Cosas de la casa. Logística, nada grave. Pero quiero que todos estemos al tanto. Reunir a mis padres sería sencillo, vivían allí. Y Franco, aunque anduviera ausente últimamente, nunca faltaba a una cena familiar. Claro, respondió Valentina, con un tono ligeramente agudo. Suena bien. Franco, sin apartar la vista de su móvil, soltó un sí, puedo. Pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Y el temblor de la mano de Valentina al tomar su copa confirmó que entendían lo que estaba pasando. El domingo compré los mejores cortes del carnicero del centro. Si iba a destruir mi vida familiar, al menos comeríamos bien. Mis padres llegaron puntuales a las 5:30. Mamá con una ensalada, papá con vino. Franco llegó a las 5:55, justo antes de quedar mal.
Valentina llevaba horas limpiando compulsivamente y revisando su teléfono cada pocos minutos. A las 6:15 nos sentamos a la mesa larga, la que mi abuelo había fabricado a mano. Hablamos de temas triviales, clima, deportes, el club de lectura de mamá. Franco estaba inusualmente callado, Valentina, en cambio, no dejaba su copa nunca vacía. Mis padres, como siempre, ignoraban lo evidente. Esperé a que sirviéramos el postre. Mientras mamá colocaba el pastel, apoyé el tenedor y dije: quiero hablar de lo que mencioné antes. Sobre la casa. Papá frunció el ceño. ¿Hay algún problema con la hipoteca? La hipoteca está perfectamente. Miré a Valentina, luego a Franco. Necesito hablar de respeto, de familia, y de lo que ocurre cuando alguien abusa de la generosidad. El ambiente se congeló. ¿De qué estás hablando?, preguntó mamá. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Valentina y Franco llevan meses acostándose a mis espaldas. El tenedor de Valentina cayó de golpe sobre el plato. Franco quedó rígido como una estatua. Mi padre solo alcanzó a decir: ¿qué? Tengo los recibos del hotel, respondí. Continué hablando con una calma que ni yo mismo sabía de dónde salía. Les expliqué que tenía los horarios, los registros de llamadas y que, si fuera necesario, podía solicitarlos legalmente. Aunque, honestamente, no hacía falta, ninguno de los dos estaba negando lo que había pasado. Valentina empezó a llorar de inmediato. No fue un llanto suave ni digno. Fue uno de esos llantos desesperados, entrecortados, con respiraciones irregulares. No fue planeado, simplemente ocurrió, balbuceó. No queríamos que pasara así. ¿Qué pasara cómo?, pregunté, sin levantar la voz. ¿Que durara tanto? ¿Que los descubrieran? Franco finalmente levantó la mirada. Y para mi sorpresa, sonrió. No fue una sonrisa incómoda ni nerviosa. Fue una sonrisa confiada, casi burlona. Vamos, hermano, dijo. ¿De verdad te sorprende? Nunca estás en casa, siempre trabajando. Alguien tenía que prestarle atención. He estado en muchas situaciones de alta presión, negociaciones duras, reuniones con clientes hostiles, momentos en los que tuve que explicar a mi jefe por qué una inversión millonaria salió mal. Aprendí hace años a mantener el rostro inexpresivo y la voz firme. Pero esto era distinto. Esto no era un negocio ni un error financiero. Era mi propio hermano, al que había sacado 2 veces de deudas de tarjetas de crédito, al que le firmé como aval cuando no tenía historial, al que había dejado vivir gratis en el sótano durante 4 meses, mirándome a la cara y diciéndome que me había hecho un favor al traicionarme con mi esposa. Está bien, dije al fin. Eso era justo lo que necesitaba escuchar. Entonces la voz de mi madre cortó el aire. No digan cosas de las que se puedan arrepentir. Eso ya quedó atrás, respondí. Mi padre se puso de pie. Esto es un asunto familiar. Se maneja en privado y con racionalidad. Estoy siendo racional, contesté. Mi madre se volvió hacia Franco, con un tono más suave. ¿En qué estabas pensando? Mamá, yo. Luego ella giró hacia Valentina. Esto es completamente inaceptable. Por un segundo pensé que por fin entendían la gravedad de lo que había ocurrido. Pero entonces mi madre me miró a mí. Franco cometió un error, sí, pero sigue siendo tu hermano. Tienes que pensar en lo que es mejor para la familia. La miré fijamente. ¿Lo mejor para la familia? Esta casa, dijo mi padre, señalando alrededor. Esta familia es más grande que un solo incidente. Todos cometemos errores. ¿Un solo incidente? Repetí. ¿Sabes a lo que me refiero? No exageres. Ese tono, el mismo de siempre. El que usaba cuando esperaba que yo obedeciera. Franco se equivocó. Valentina se equivocó, continuó. Pero destruir a la familia por esto no es quienes somos. Podemos superarlo, añadió mi madre. Terapia, conversaciones, tú tienes que ser el adulto aquí. ¿El que cede? El adulto. Miré a Franco. Me observaba con una expresión calculadora, como si estuviera esperando ver si había ganado la partida. Miré a Valentina, aún llorando. Miré a mis padres, ya acomodándose en su papel de mediadores, como si esto fuera una discusión menor. Tienen razón, dije finalmente. Sentí como la tensión bajaba apenas un poco en la habitación. Necesito tiempo para pensar. Me iré a un hotel unos días. Necesito aclarar la cabeza. Eso es muy maduro, dijo mi padre, aliviado. Mi madre tomó mi mano. El tiempo lo cura todo. Somos familia. Sí, familia, respondí. Valentina levantó la vista con una chispa de esperanza. Podemos hablar cuando estés listo. Claro, dije. Cuando esté listo. Franco se recostó en la silla, con esa sonrisa de satisfacción. Me alegra que estés siendo razonable. Razonable. Me levanté, empecé a recoger los platos.
El de siempre, el responsable. Me despedí de mis padres. Dejé que mi madre me abrazara. Estás haciendo lo correcto, susurró. Vamos a resolverlo juntos. Lo sé, dije. Lo que ella no sabía, lo que ninguno sabía, era que el viernes anterior había ido al registro de propiedad del condado. El título de esa casa no decía familia. No decía herencia. Decía mi nombre. Solo el mío. Y cuando lo descubrieran, ya sería demasiado tarde. A las 9 en punto del lunes estaba sentado en la oficina de Carolina Wolf, una de las abogadas de divorcio más temidas de la ciudad. Cuénteme todo, dijo, lista para escribir. Le expliqué el matrimonio de 6 años, el acuerdo prenupcial que firmamos antes de la boda, el mismo que Valentina aceptó sin protestar. Cláusula de infidelidad, protección de activos, murmuró mientras revisaba. Ella se queda con su ropa, sus joyas, su auto, dijo. Nada más. Perfecto. ¿Estás seguro de que no habrá reconciliación? Pensé en la sonrisa de Franco. Totalmente seguro. Bien. Tendré los documentos listos hoy. Notificados mañana. A las 11 tenía otra cita, esta vez con Ramiro, abogado inmobiliario. Cuénteme sobre la propiedad. 3 pisos. Estilo victoriano. La compré hace 8 años. La hipoteca está a mi nombre. El título también. ¿Y los demás? Viven allí como invitados. No hay contratos. No pagan renta. Ramiro sonrió. Entonces legalmente no tienen derechos. Si quiere, puede desalojarlos a todos. Eso es exactamente lo que quiero. Me tomé varios días para asegurarme de que cada documento, cada línea y cada evidencia estuvieran perfectamente ordenados antes de avanzar al siguiente paso. No quería dejar un solo cabo suelto. Cuando finalmente me senté frente al abogado para revisar todo, él hojeó los papeles con una expresión que combinaba sorpresa y aprobación. Parecía genuinamente impresionado por lo meticuloso que había sido. «Has hecho la tarea a fondo», comentó, levantando una ceja. «Puedo preparar las notificaciones sin problema. 30 días es lo estándar. Pero considerando que no existe un contrato de alquiler y que tú eres el residente principal, podríamos solicitar un plazo más corto si ellos se atrevieran a disputar algo». 30 días está bien, respondí, manteniendo la voz firme. Quiero que todo se maneje de forma limpia, sin margen para interpretaciones. ¿Te gustaría que salga al mismo tiempo que la documentación del divorcio? Exacto. Mañana a primera hora. El abogado dejó escapar un silbido, como quien reconoce que está presenciando una jugada bien calculada. Un ataque simultáneo, dijo, bastante divertido. Vaya forma de arrancar la semana. ¿Saben que esto viene? Negué lentamente. No tienen idea. Creen que estoy en un hotel intentando tranquilizarme. Perfecto, murmuró con una sonrisa ladeada. Tendrás todo listo antes de que termine la noche. Tras salir de esa oficina, me dirigí directamente al despacho del abogado de fideicomisos. Mi abuela materna había dejado un fondo significativo 5 años antes. No era una herencia millonaria, pero sí lo bastante sustancial como para marcar una diferencia real en la vida de cualquiera, alrededor de $400.000, invertidos cuidadosamente. Ella fue clara al designar quién debía manejar ese dinero. Según su criterio, y según el documento legal que lo respaldaba, yo era la persona responsable, con autoridad absoluta como fiduciario y plena discreción sobre cualquier uso o distribución. Los beneficiarios formales eran mis padres, y Franco. Y ellos llevaban años comportándose como si ese fondo fuera una extensión automática de sus propias cuentas, como si estuviera allí para salvarlos de cada crisis que se empeñaban en provocar. Quiero que los elimines como beneficiarios, le dije a Esteban Oves, el abogado que había gestionado todo el testamento desde el inicio. Él, acostumbrado a ver familias estallar por mucho menos, ni siquiera parpadeó. «Tienes autoridad para hacerlo», respondió con profesionalidad absoluta. ¿Razón específica? Conflicto familiar. Ellos tomaron sus decisiones. Esta es la mía. Muy bien. Necesitaré una carta de intención firmada y la notificación formal para los beneficiarios removidos. ¿Cuánto tardas? Puedo preparar las enmiendas hoy mismo. Estarán presentadas el miércoles ante el tribunal y ellos recibirán las notificaciones antes de que termine la semana. Hazlo. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, tenía absolutamente todo listo. Me encontraba en la habitación del hotel donde me estaba quedando, un lugar sencillo, nada memorable, pero lo bastante silencioso para concentrarme, revisando y firmando cada documento. La carpeta final incluía la petición de divorcio, las órdenes de desalojo y las modificaciones al fideicomiso. En conjunto sumaban 47 páginas que, para mí, representaban una estructura completa, el desmontaje meticuloso de aquello que mi familia había asumido como garantizado. Mientras guardaba los documentos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Franco. «Mamá dice que estás mejor. Me alegra»,
hermano. Tómate tu tiempo. Leí el texto varias veces. Podía casi escuchar su tono, despreocupado, confiado, seguro de que yo estaba simplemente procesando la situación. Creían que tarde o temprano yo volvería al guión familiar, cediendo, racionalizando su traición, bajando la cabeza para mantener la paz. Pero no esta vez. Ellos estaban convencidos de que la casa era suya por derecho, de que los fondos de mi abuela eran un regalo destinado a sostenerlos porque sí, porque siempre había sido así. Pero estaban equivocados. Respondí con un simple, sí, aclarando las cosas. Nos vemos pronto. Después envié todos los documentos escaneados a mis abogados. Habían pasado apenas unos días desde que todo explotó, el viernes descubrí el recibo del hotel, el domingo, los enfrenté, el lunes construí la estructura legal, y para el martes por la tarde ya tenía 3 notificadores programados. Uno para Valentina en su estudio de diseño a las 10, otro para Franco en el restaurante donde trabajaba a las 11 y otro más para mis padres en la casa, mi casa, al mediodía. La sincronización no era casual. Quería que cada uno viviera ese momento de forma individual. Sin poder buscar apoyo inmediato, sin poder preparar una reacción conjunta. Cada notificación sería un golpe seco y aislado, imposible de anticipar. A las 8 de la mañana del martes, sonó mi teléfono. Era Carolina, mi abogada principal. Los notificadores ya están confirmados, informó con tono profesional. A la 1 estarán en marcha. Todo está activo desde este momento. Perfecto. Prepárate. Tu teléfono va a estallar. Solté un leve suspiro. Lo sé. Te escucho muy tranquilo para lo que estás haciendo. Lo estoy, respondí. Por primera vez en semanas. Tal vez en meses. Y era cierto. No había rabia ni tristeza, ni siquiera ansiedad. Solo una claridad fría, precisa, la misma sensación que uno tiene al revisar una cuenta y saber exactamente cuánto suma todo. Antes de colgar, Carolina agregó. Una cosa más, el acuerdo prenupcial tiene un periodo de espera de 30 días para la transferencia de bienes. Valentina podría intentar desafiarlo. No lo hará. No tiene recursos para un litigio largo, y su caso no se sostiene. Ella lo sabe. No alcancé a terminar la frase cuando mi teléfono empezó a sonar frenéticamente. Primero vibró, luego el tono se activó sin descanso. Miré la pantalla, Valentina, mi madre, un número desconocido, seguramente la línea fija de la casa, y luego Franco. Eran las 10:34 de la mañana. Ya se habían enterado. Tengo que irme, le dije a Carolina. No respondas ninguna llamada. Colgué y observé en silencio cómo mi teléfono seguía parpadeando como si fuese un adorno navideño fuera de temporada. 15 llamadas en 3 minutos. Luego comenzaron a llegar los mensajes de voz, después decenas de textos. Silencié el dispositivo, lo puse boca abajo y abrí mi computadora portátil. Si iba a quedarme con la casa, iba a transformarla desde cero. Nada del antiguo ambiente quedaría intacto. Pintura nueva, muebles nuevos, distribución nueva. Una reconstrucción total. El teléfono seguía vibrando, sordo bajo el sonido del silencio. Que se desesperaran. Que sintieran, por primera vez en sus vidas, cómo es que un suelo puede desaparecer sin previo aviso. El lunes siguiente, 3 notificadores tocaron 3 puertas distintas. Valentina recibió sus papeles en el estudio. Franco, en pleno turno, recibió los suyos. Mis padres los obtuvieron mientras desayunaban. A esa hora yo me encontraba firmando la transferencia final del fideicomiso en la oficina de mi abogado. Mi teléfono volvió a sonar, pero dejé que todo se fuera acumulando como un depósito de evidencia emocional. Ese primer día, Valentina llamó 23 veces. Mi madre, 18. Franco dejó 7 mensajes de voz, cada uno más cargado de rabia que el anterior. Mi padre intentó sonar conciliador, con ese tono que utilizaba cuando quería aparentar equilibrio. Necesitamos hablar. Llámame. No lo hice. El miércoles por la tarde decidí escuchar los mensajes. No por interés, sino porque quería documentar la evolución del tono, el arco emocional que describían mientras procesaban el golpe. El primer mensaje de Valentina era llanto puro, desordenado, torpe, apenas comprensible. Por favor, tenemos que hablar, los papeles dicen, no sé qué está pasando, llámame. El de mi madre comenzó con confusión y terminó con alarma sincera, cariño, debe haber algún error. Recibimos un aviso sobre la casa. Llámanos ya. Franco, por su parte, no perdió ni un segundo en entrar en modo agresivo. ¿Qué es esta basura de desalojo? Llámame ya. Pero cuando recibieron las notificaciones del fideicomiso el miércoles por la noche, todo cambió. Mi madre dejó un último mensaje con indignación absoluta. ¿Cómo puedes hacer algo así? Ese dinero era de tu abuela para toda la familia. No puedes simplemente. Necesitamos hablar. Por favor.
El de Franco fue predeciblemente manipulador. ¿En serio estás haciendo todo esto por un error? ¿De verdad eres así de mezquino? Jesús, hermano. Y finalmente, el de mi padre, con esa autoridad moral falsa que siempre aparecía cuando lo perdían todo. Estoy muy decepcionado. No es así como se resuelven los problemas familiares. Lo escuché completo. Luego, simplemente, dejé el teléfono a un lado. Ninguno de ellos había entendido que el verdadero problema familiar había empezado mucho antes, y que esta vez, yo había decidido terminarlo. Mi madre estaba fuera de sí. Decía que yo había borrado todos los mensajes, que estaba actuando como si ellos no existieran. La verdad era otra, simplemente había decidido no seguir participando en ese teatro. El jueves por la mañana se presentaron en el hotel. Yo estaba en la habitación, sentado frente a la pequeña mesa junto a la ventana, revisando presupuestos de contratistas mientras terminaba mi segundo café. El golpe en la puerta fue seco, autoritario. Luego vinieron las voces. «Sabemos que estás ahí», dijo mi padre, Esteban, intentando sonar firme. No me moví. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieren?» «Queremos hablar cara a cara», dijo mi madre, como adultos. «Ya estamos hablando», respondí. «No necesito abrir». «Abre la puerta ahora mismo», ordenó mi padre. «No». Hubo silencio. Después la voz de mi madre volvió, más suave, casi suplicante. «Cariño, por favor, vamos a arreglar esto. Somos una familia». Apoyé la frente contra la madera. «Tuvieron la oportunidad de comportarse como una familia el domingo por la noche», dije. «Y eligieron proteger a Franco». «Es tu hermano», dijo ella. «Y ella era tu esposa. Solo te pedimos que fueras el adulto aquí». «Eso es exactamente lo que estoy haciendo», respondí. «Me estoy retirando de todo este desastre». «No puedes echarnos de nuestra casa», dijo Esteban, alzando la voz. «No es su casa. Es la mía. Te criamos ahí», sollozó Carolina. «No. Me criaron en la casa de mi abuelo. Después él murió, y yo la compré. Hay una diferencia enorme». Esteban empezó a protestar, hablando del dinero del fideicomiso, de que se suponía que debía beneficiar a todos. «Ese dinero estaba bajo mi administración», le corté. «Y estoy usando esa autoridad». «Esto es cruel», dijo mi madre entre lágrimas. Me reí, sin humor. «¿Cruel? Franco se acostó con mi esposa bajo ese mismo techo, y ustedes lo defendieron. Pero yo soy el monstruo». «No es tan simple». «Sí lo es. Ustedes eligieron. Yo también. Tienen 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar». Me alejé de la puerta. Los escuché murmurar, discutir en voz baja, y finalmente sus pasos alejándose por el pasillo. El viernes por la tarde yo estaba en el vestíbulo del hotel comprando algo de cenar en la máquina expendedora, viviendo lo que yo llamaba irónicamente la experiencia 5 estrellas, cuando escuché una voz alterada en la recepción. «¿Qué habitación?» «Solo dime la habitación». Era Franco. Sonaba borracho incluso antes de verlo. La recepcionista intentaba explicarle algo sobre privacidad de los huéspedes, pero él solo se ponía más agresivo. Salí al vestíbulo. «Estoy aquí». Franco giró de golpe. Tenía los ojos inyectados en sangre, la camisa fuera del pantalón, ese porte amenazante que siempre le salía cuando bebía demasiado. «Mírate», dijo arrastrando las palabras. «El hermanito perfecto. Tienes que irte». «¿Irme? Me estás echando de mi casa y ahora quieres que me vaya de aquí también». «Nunca fue tu casa», respondí. «Era del abuelo. Yo la compré. Está a mi nombre». Se me acercó tanto que podía oler el alcohol. «Siempre creyéndote mejor que todos», escupió. «Con tu trabajo perfecto y tu vida perfecta». «No voy a discutir contigo aquí», dije. «Sí que lo vas a hacer». Me empujó. No fue un golpe fuerte, pero sí una provocación clara. Antes de que pudiera reaccionar de nuevo, 2 guardias de seguridad del hotel aparecieron. «Señor, tiene que abandonar el lugar. Estoy hablando con mi hermano». Intentó apartarlos. Error. Lo inmovilizaron en segundos y lo sacaron mientras gritaba amenazas por encima del hombro. La policía llegó poco después. Yo di mi declaración y presenté una denuncia formal. El oficial me entregó los documentos para una orden de alejamiento. Dada su conducta y el conflicto legal que existe, le recomiendo que la solicite. Lo hice a la mañana siguiente. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. Mis abogados manejaron todo. El chat familiar explotó, según me contó una prima que aún me hablaba en privado. Mis padres estaban diciendo a todo el mundo que yo había perdido la cabeza. Me dio igual. El día 30 cayó jueves. Yo ya había contratado a los mudanceros, cambiado cerraduras y actualizado el sistema de seguridad. Mi abogado confirmó que la casa estaba libre. Ellos se habían ido el día 29,
probablemente esperando que yo me arrepintiera. No lo hice. A las 4 de la tarde entré por el camino de grava con la primera carga de cajas. La casa se veía distinta. Vacía, más limpia. Se habían llevado sus muebles, sus fotos, su desorden. Mejor así. Mientras descargaba del maletero, escuché un chirrido de neumáticos. La camioneta de Franco entró derrapando y me bloqueó la salida. Bajó tambaleándose. El olor a whisky me llegó incluso desde la distancia. «¿De verdad lo hiciste?», dijo. «¿Te quedaste con todo? Tienes que irte», le advertí. «Estás violando una orden de alejamiento». «¿Una orden?», rió. «¿Crees que un papelito me va a detener?». Señaló la casa. «Eso era mío». «El abuelo siempre dijo». «El abuelo murió», lo interrumpí. «Y la propiedad se vendió. Yo la compré». Dio un paso hacia mí. Su mirada ya no era de discusión, era de ataque. «Me robaste el futuro». «No», respondí con calma. «Yo construí el mío. Tú estabas demasiado ocupado acostándote con mi esposa». Entonces se lanzó. Su primer golpe fue torpe, pero rápido. Siempre atacaba con la derecha cuando estaba borracho. Me moví a un lado y su puño pasó rozando mi hombro. Perdió el equilibrio y chocó contra mi coche. «Aléjate», le dije. «Es tu última oportunidad». Se giró, con los ojos encendidos. «Ya no me das órdenes». Y volvió a cargar contra mí. Esta vez, yo estaba listo. He entrenado en Knockout Fitness durante casi 3 años sin interrupción. Empecé con boxeo recreativo y luego añadí artes marciales mixtas básicas, no porque quisiera pelear con nadie, sino porque necesitaba disciplina, foco y una forma limpia de expulsar toda la presión que se acumulaba en mi cabeza. Era mi terapia. Mi manera de no perder el control cuando todo lo demás en mi vida empezaba a desmoronarse. Mientras yo sudaba cada noche en ese gimnasio, golpeando sacos y aprendiendo a controlar mi cuerpo, Franco hacía exactamente lo contrario con el suyo. Se estaba destruyendo solo, bebía durante sus turnos en el restaurante, llegaba tarde, descuidado, y al mismo tiempo se metía en mi propia casa para acostarse con mi esposa. 2 estilos de vida opuestos, 2 rutas distintas, y, al final, 2 destinos que tarde o temprano iban a chocar. Ese día, cuando apareció en mi entrada, ya no era el hermano de siempre. Venía con los ojos vidriosos, los movimientos torpes y una rabia que no sabía cómo canalizar. Todo pasó rápido. Bastó un solo movimiento bien ejecutado. Le sujeté el brazo, desvié su fuerza y permití que su propio impulso lo sacara de equilibrio. Cayó de espaldas contra el pavimento de la entrada con un golpe seco. El concreto no perdona errores ni borra consecuencias. «Quédate en el suelo», le advertí, respirando agitado, pero aún en control. No me hizo caso. Se levantó tambaleando, jadeando, con la mirada perdida. Vi el instante exacto en que dejó de razonar. Miró alrededor como un animal atrapado, buscando algo, cualquier cosa que le diera ventaja. Entonces sus ojos se fijaron en el garaje. La puerta lateral estaba abierta. Yo había estado ahí minutos antes y no la cerré. «Franco, no», le dije, con una mezcla de advertencia y cansancio. No escuchó. Regresó con un rastrillo de jardín en las manos. Uno metálico, pesado, largo, de esos que pueden romper un hueso sin esfuerzo. Lo sostuvo como si fuera un bate de béisbol, con los nudillos blancos por la presión. «¿Quieres quitarme todo?», gruñó. «Entonces yo te voy a quitar algo a ti». Lo balanceó con fuerza. Me agaché justo a tiempo. El rastrillo pasó silbando sobre mi cabeza y se estrelló contra la ventana de mi coche. El vidrio explotó en cientos de fragmentos que cayeron como lluvia sobre el asfalto. Desde la casa de al lado, Marta gritó aterrada. «Estoy llamando a la policía». Franco volvió a cargar. Esta vez no dudé. Me metí dentro de su alcance, agarré el mango del rastrillo y giré con fuerza para quitarle la palanca. Él se aferró. Forcejeamos, respirando el mismo aire, y el olor a alcohol saliendo de su piel me golpeó con claridad brutal. «¡Suéltalo!», gritó. Tiré con todas mis fuerzas. Perdió el agarre. El impulso lo hizo tambalearse hacia atrás y yo lancé el rastrillo al césped, lejos de ambos. Sin arma, se abalanzó contra mí impulsado solo por la rabia. Me golpeó con el hombro en las costillas y caímos los dos al suelo. Alcanzó a conectar un puñetazo que me giró la cabeza de lado, pero logré subir la rodilla y empujarlo para crear distancia. Nos levantamos casi al mismo tiempo, respirando con dificultad. «Franco, basta», le dije. «Ya terminó». No escuchó. Corrió otra vez hacia el rastrillo, lo tomó y lo alzó sobre su cabeza como si fuera un hacha. En ese instante dejé de contenerme. Avancé y le metí el puño directo en el plexo solar. Todo el aire salió de sus pulmones en un solo gemido. El rastrillo cayó al suelo. Se dobló hacia adelante.
Le barrí las piernas y volvió a golpear el pavimento. Pero esta vez cayó mal. Escuché el crujido seco que nadie quiere oír. Gritó de dolor y rodó de lado, sujetándose el brazo. Su antebrazo estaba doblado en un ángulo imposible. No te muevas, le dije con voz firme. ¿Te rompiste algo? Viniste hacia mí con un arma. Quédate en el suelo. Intentó incorporarse de todos modos. Logró ponerse de rodillas, con el brazo colgándole sin control. La adrenalina dejó de protegerlo. Su rostro se volvió pálido. Empezó a temblar. Y se desplomó. Las sirenas ya se oían a lo lejos. Marta había cumplido su palabra. La ambulancia llegó primero, seguida de 2 patrullas. Los paramédicos se hicieron cargo de Franco con eficiencia fría, brazo roto, al menos 2 costillas fracturadas y una posible conmoción por el impacto contra el suelo. En minutos lo tenían asegurado en una camilla rígida. Está entrando en shock, dijo uno de ellos. Tenemos que moverlo ya. La policía nos separó. Tomaron mi declaración. También la de Marta y la de los Kowalski, los vecinos de enfrente. Ambos lo habían visto todo. Él vino hacia usted con un rastrillo después de que le pidió que se fuera varias veces. Preguntó el agente. Sí. Y además tiene una orden de restricción en mi contra desde la semana pasada. No debería estar a menos de 500 pies de mí. El agente revisó su computadora y asintió. Aquí está. Luego revisaron mis cámaras de seguridad. Las había instalado el miércoles, 4 ángulos cubriendo toda la entrada y el jardín frontal. Las grabaciones mostraban con claridad a Franco llegando, amenazándome, tomando el rastrillo y atacándome. Esto es legítima defensa, dijo el oficial. Va a enfrentar cargos por agresión con arma y violación de la orden de restricción. Quiero presentar cargos, respondí. Con lo que hay aquí, es totalmente razonable. La ambulancia se fue con luces y sirenas. Franco desapareció al final de la calle. Yo seguía de pie en mi entrada, con la mandíbula palpitando y los nudillos empezando a hincharse. La policía terminó el informe y se retiró. Marta volvió con hielo envuelto en una toalla. ¿Está bien, querido? Sí. Gracias. Tu hermano siempre ha tenido problemas, ¿verdad? No respondí. Entré a mi casa, y me serví un bourbon. El bueno. El que había estado guardando para un momento que nunca quise, pero que sabía que algún día llegaría. El teléfono empezó a sonar cerca de las 7. El hospital debió haber llamado a mis padres. La voz de mi madre en el buzón era puro pánico. Franco está en terapia intensiva. Dicen que lo atacaste. ¿Cómo pudiste? Es tu hermano. No saben si tiene hemorragias internas. Borrado. El mensaje de mi padre fue peor. Te pasaste de la raya. Esto es un ataque físico. Voy a llamar al abogado. Borrado. Luego vino Valentina. Sorprendentemente, no mencionó a Franco. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Demasiado tarde. Borrado. Para las 9 de la noche tenía 12 mensajes más. Familia extendida. Mensajeros enviados a decirme lo monstruo que era, que había destruido todo, que Franco podía quedar con secuelas permanentes. Solo guardé uno. El último mensaje de mi madre, a las 2 de la madrugada. Su voz estaba rota. Dicen que puede tener daño permanente en los nervios del brazo. Que tal vez no recupere el movimiento. Y están haciendo pruebas por la cabeza. Todo esto es tu culpa. Nunca te vamos a perdonar. Lo guardé, no porque me importara lo que pensara, sino porque quería recordar el instante exacto en que finalmente entendieron algo que nunca aceptaron. Yo ya no era su red de seguridad. No era su mediador. No era el hijo que arreglaba todo, pagaba las cuentas y mantenía a flote una familia que nunca me protegió. 6 meses después de que todo estallara, escribo estas líneas sentado en la sala de mi casa. Ya no es la vieja sala familiar que mi madre defendía como si fuera un santuario, sino un espacio completamente distinto. Ahora es solo mío. Cambié los muebles, eliminé todo lo que recordaba al pasado y pinté las paredes de un gris carbón profundo, lejos de aquel beige aburrido que Carolina insistía en llamar clásico. La estructura victoriana sigue en pie, pero todo lo demás fue demolido y reconstruido. Como yo. Siempre fui el hombre que poseía justo aquello que los demás creían poder usar en mi contra. Y cuando intentaron hacerlo, se encontraron con que no iba a ceder ni una sola cosa. Voy a contar dónde terminó cada uno. Franco, antes conocido como el encantador y responsable de la familia, terminó declarándose culpable por agresión con arma potencialmente letal. Sí, el rastrillo contó como tal. Su defensor público intentó vender la historia de un arrebato emocional, conflicto familiar, estrés acumulado. No sirvió de nada. La fiscalía presentó grabaciones de cámaras de seguridad y 3 testimonios presenciales. No había forma de torcer eso. El acuerdo final incluyó libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario,
terapia obligatoria de control de ira y el pago de los daños a mi vehículo. Pero lo que lo destruyó de verdad fueron las facturas médicas. El seguro del restaurante no cubría incidentes fuera de turno, y su póliza personal había caducado 6 meses antes. $73.000 por UCI, cirugía en el brazo y tratamientos posteriores. 3 meses después ya estaba en bancarrota. Perdió su puesto de gerente porque no puede estar cerca de alcohol bajo las condiciones de la libertad condicional. La última vez que supe de él, trabajaba cargando cajas en una tienda de mejoras para el hogar. El brazo sanó, pero quedó con daño nervioso permanente. Y las costillas, mal soldadas, le dejaron una ligera cojera. Le dije que las consecuencias serían para toda la vida. No estaba exagerando. Valentina, por su parte, finalizó el divorcio en el 4.º mes. El acuerdo prenupcial se sostuvo sin fisuras. Carolina había hecho bien su trabajo cuando lo redactó. Valentina recibió sus pertenencias personales, su automóvil y poco más de $3.000 de la cuenta conjunta que usábamos para gastos domésticos. Nada más. Su negocio de diseño se vino abajo poco después. La mayoría de sus clientes venían de mi red profesional, ejecutivos, inversionistas, contactos financieros que confiaban en ella porque era mi esposa. Cuando la razón del divorcio se hizo pública, esas conexiones desaparecieron. Se mudó de vuelta con sus padres, a 2 estados de distancia. Escuché que intentó buscar a Franco poco después. Tal vez pensó que escaparían juntos. Él la mandó al demonio y la culpó de haberle arruinado la vida. Mis padres terminaron en un departamento de una sola habitación al otro lado de la ciudad. Un edificio viejo, nada que ver con la casa en la que vivían antes. La pensión de mi padre cubre el alquiler, pero poco más. Mi madre tuvo que volver a trabajar medio tiempo a los 64 años, en una tienda. Ironías de la vida, quizás se cruce con Franco en algún turno. Yo no lo sabría. Intentaron comunicarse. Mensajes, correos, llamadas desde números desconocidos. Bloqueé todo. Cambié de número en el 3.er mes para asegurarme. En el 5.º mes, mi padre logró llamarme desde el teléfono de otra persona. Tu madre está hospitalizada, dijo, sin saludo previo. Problemas cardíacos, provocados por el estrés, según los médicos. Lamento escuchar eso, respondí. Y lo decía de manera objetiva, como uno lamenta cualquier mala noticia. Entonces él dijo que todo era culpa mía. No, le respondí. Es culpa tuya. Elegiste proteger a quien me traicionó. Me pediste que pensara en la familia mientras defendías al que destruyó la mía. Esa decisión fue tuya. Seguimos siendo tus padres. Ustedes lo fueron. Ahora solo son personas que conocí alguna vez. Espero que se recupere, pero no voy a visitarla ni voy a cambiar de opinión. Adiós. Colgué y bloqueé ese número también. Muchos preguntan si siento culpa. Si me desvelo por las noches pensando en eso. No lo hago. Duermo mejor que en años. Ya no despierto preguntándome quién intenta aprovecharse de mí. No recibo llamadas exigiendo que solucione problemas ajenos. No asisto a cenas donde se espera que agradezca el desprecio. Volví a salir con alguien. Se llama Sofía. Es contadora en otra firma. Nos conocimos en un evento profesional. Vamos despacio. Le conté todo en nuestra 3.ª cita. Quería que supiera con quién estaba saliendo. Bien, me dijo. No querría estar con alguien que tolere algo así. Me gusta. En el trabajo todo va mejor. Me ascendieron. Resulta que cuando no estás apagando incendios familiares todo el tiempo, tienes más energía para crecer profesionalmente. También retomé amistades que había descuidado. Volví a jugar baloncesto los domingos. El mes pasado viajé a Colorado sin avisar a nadie. Solo tomé una mochila y me fui. No tenía que pedir permiso. La casa es mía. Silenciosa. Tranquila. Exactamente como la necesito. Algunos dirán que fui demasiado lejos. Que la familia debe perdonar. Que la sangre es más fuerte que cualquier cosa. Pero perdonar no significa quedarse. No es dar permiso para que te sigan dañando. No es destruirte para que otros estén cómodos. Ellos creían que familia significaba que yo aguantaría todo. Que siempre sería el responsable que paga cuentas, limpia desastres y mantiene todo unido. Se equivocaron. Yo no destruí a la familia. Ellos lo hicieron. Yo solo me negué a hundirme con ellos. Ellos eligieron a Franco. Yo elegí cerrar esa etapa y quedarme con todo lo que creían poder usar contra mí. Sin arrepentimientos. Sin mirar atrás. Solo yo, mi casa y la paz que llega cuando cortas lo que estaba podrido antes de que se extienda. ¿Familia primero? Sí. Pero ahora yo soy mi familia. Y estoy perfectamente bien.